Siempre es una alegría ver el salón de plenos lleno de gente y sobre todo hoy, que es una celebración. De verdad que os doy las gracias. Quería saludar especialmente a don Francisco Torres, nuestro párroco, que nos preside hoy la mesa, a don Juan Pedro Recio, que es el representante de la Asociación de Cronistas de Extremadura, que es de Tornavaca, de Sierra como nosotros, y especialmente a quien nos convoca hoy aquí, que es Silvestre de la Calle, que hoy es el protagonista del acto. Bueno, vecinas, vecinos, para mí un honor dirigirme a vosotros en este día tan especial en el que celebramos la toma de posesión de nuestro cronista oficial, nuestro primer cronista oficial, quien asumirá la valiosa tarea de preservar y redactar nuestra rica historia. Hoy, más que nunca, reflexionaremos sobre la importancia de conocer nuestras raíces y de entender cómo han dado forma a la comunidad que llamamos hogar. El Guijo es nuestra patria, es nuestra aldea, es nuestra calle, es nuestra casa. Es en cada rincón y en cada historia donde reside el corazón de todas y todos nosotros. Y, querido Silvestre, como cronista oficial serás el guardián de estas raíces, desenterrando las historias que merecen ser contadas y recordadas. Te encomendamos, Silvestre, una gran tarea, que es la de ser arquitecto de la memoria colectiva, de tejer los hilos de nuestra historia en un tapiz que refleje la esencia de nuestro pueblo. Mi más cálida enhorabuena, Silvestre, mi agradecimiento, y solo me queda decirte que adelante, que hacia el futuro y que llenes el futuro de historia. Muchas gracias. Yo, como miembro de esa junta directiva de la Asociación de Cronistas Oficiales y a título particular también como cronista oficial de Tornavaca, pues íbamos a impulsar su nombramiento como cronista oficial por toda esa labor que realmente es admirable. Yo creo que la mejor palabra que lo puede resumir es admirable, porque hay que tener en cuenta de que esto de cronista oficial no es hacerse rico ni mucho menos. Esto es un cargo que únicamente, y lo digo por experiencia, pero sé que nos encanta a todos, ¿no? Lo único que da es trabajo, pero es un trabajo muy satisfactorio, ¿no? Porque es trabajar por la localidad, por el municipio de uno, ¿no? Realmente. Muchas gracias a todos por los asistentes y que buen desempeño del cargo de cronista oficial. Nos reunimos en esta mañana, en esta noble institución de la Villa del Hijo de Santa Bárbara, para un acto de singular importancia y trascendencia para todos. El reconocimiento público de un vecino de la localidad que destaca por su prolijo saber y su virtuosa exposición de la historia, costumbres y recuerdos del Guijo, así como de su gente, de su fauna, de su flora, de todo lo que a los que tenemos la suerte, ¿no?, de vivir en estas tierras de Gredos, pues podemos disfrutar, ¿no? Y podemos, gracias a tu buen hacer, sacar siempre su valor. Silvestre, como ya sabemos y se ha dicho, ¿no?, ha destacado por su incansable labor en pro de nuestro pueblo, dándolo a conocer más allá de los límites regionales y situándolo como punto de referencia para la conservación y conocimiento de las mejores esencias del genio de la tradicional sociedad española. Silvestre de la Calle García, ¿juras o prometes cumplir fielmente las obligaciones propias del cargo honorífico y vitalicio de cronista oficial del Hijo de Santa Bárbara con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y del Estatuto de Autonomía de Extremadura? Prometo. Pues queda constituido ya el acto y oficialmente, aunque ya lo habíamos aprobado unánimemente por todos los concejales en pleno, y Silvestre de la Calle García ya es oficialmente nuestro cronista oficial. A pasar a hacer entrega a Silvestre de un diploma, del diploma oficial del Ayuntamiento como cronista, y le vamos a imponer una medalla que espero que te guste, Silvestre, una medalla que creemos que no hay nadie mejor que pueda llevar el escudo de nuestro pueblo que tú. Entonces, enhorabuena y de verdad que nuestro agradecimiento desde el Ayuntamiento y desde todo el pueblo.
señor. Gloria. Firme usted. Muy bien. Dedicaría este título o este reconocimiento a muchas personas que ya pues no están aquí, pero se lo voy a dedicar a una que sí, que está aquí y que espero que esté muchos años aquí conmigo.